Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos nuevamente como cada miércoles aquí a estas cápsulas de la palabra de Dios. Y bueno, hoy antes de iniciar quiero hacerte unas preguntas. La primera es, ¿te ha tocado que quieres emprender un negocio, tienes todo, pero el negocio fracasa? ¿Te ha tocado que el dinero no te alcanza? ¿Que trabajas y trabajas y trabajas, pero el dinero se te va como agua entre las manos? ¿Te ha tocado ver que estás de enfermedad en enfermedad en enfermedad y no puedes ver tu salud completamente? Bueno, pues el tema del día de hoy, que son las cortes celestiales, te van a ayudar a que empieces a identificar el porqué de esas cosas. Pero bueno, antes vamos a dar la bienvenida al Señor. Padre, te queremos dar gracias en esta tarde. Yo te quiero pedir que nos des revelación del tema que tenemos el día de hoy, que sea realmente revelado por ti, Señor, para que lo podamos entender, aplicar, pero sobre todo para que podamos salir victoriosos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si estas tres preguntas que te hice te simbraron, todo tiene una explicación. Todo tiene una explicación. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Nos dice estar sobrios, estar atentos, porque el adversario, el demonio, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo empieza la palabra? Aquí nos empieza diciendo estar sobrios, estar atentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu adversario, entonces tenemos un adversario, está buscando a quien devorar, a quien juzgar. El tema de hoy, las cortes celestiales. Esta va a ser la primera parte. El próximo miércoles vamos a ver la segunda parte. Pero quiero que tú entiendas una cosa. Así como aquí en la tierra existen los lugares que vienen siendo como las cortes, como los juzgados, como donde están todos ese tipo de cosas, ¿verdad? Que se llaman litigios. En el cielo también existe lo mismo. Acuérdate que es paralelo. Por eso Jesucristo dijo, yo les doy potestad de que lo que ates en el cielo va a quedar atado en la tierra, y lo que desates de la tierra va a ser desatado en el cielo. Entonces también existen unas cortes en lo que viene siendo el cielo. ¿Quién están en las cortes? Bueno, en las cortes encontramos un juez, ese juez es Dios. Podemos ver que en Lucas 18 Jesús les da la parábola del juez injusto, un juez que no tenía ni temor de Dios ni del hombre, ¿verdad? Pero había una viuda que le pedía, que le exigía que le devolvieran sus tierras. Entonces el juez se hartó, dice la palabra que se hartó, entonces le devuelve las tierras a esta viuda y Jesús dice, si eso lo hizo el juez injusto, ¿qué no hará Dios? Pero Dios también es juez y él no puede quebrantar nada que no vaya de acorde a su palabra. Nada. Por eso se llama el juez justo. ¿Quién más está en esas cortes? Está el abogado acusador. Y como lo empezamos a ver, el abogado acusador es Satanás. Dice la palabra que de día y de noche te está acusando. Es el acusador. Él nomás está viendo qué falla tienes para ir y acusarte. Y ahorita vamos a ver cómo es. Está el abogado defensor. Dice la palabra que tenemos un intercesor ante Dios, el único, y se llama Jesucristo. Y Jesús es tu abogado. Y existe el acusado, tú y yo. Nosotros somos los acusados, pero también hay testigos. ¿Quiénes son los testigos? Están todas las personas que están en el cielo, todos los ángeles, todos los arcángeles, pero también están los demonios, las huestes, todo el equipo de Satanás
que lo que quiere es robar tu bendición, robar tu propósito, ¿sí? Entonces, si ya más o menos vimos el contexto de lo que hay en una corte, ¿por qué? ¿Por qué no te dura el dinero? ¿Por qué tu salud te vas aliviando y te vuelves a enfermar? ¿O en tu casa vuelve a haber enfermos? ¿Les ha tocado o han escuchado que el abuelito se murió de cáncer, el papá de cáncer y el nieto de cáncer? ¿O que el papá salió tomador, el hijo no, pero el nieto sí? Vamos a ver por qué. Porque si te empeñas tanto en un negocio y haces las cosas bien, correctas, ¿por qué ese negocio no da fruto? Vamos a ver también por qué. Porque todo tiene un porqué. Acompáñame a Éxodo 34:7. Éxodo 34:7. Recuerda que esta primera cápsula va a ser para identificar las cortes, identificar quién te está acusando, de qué te está acusando, y la próxima semana vamos a ver cómo poder entrar, cómo quitar esas acusaciones y cómo tener el veredicto a tu favor. Éxodo 34:7. ¿Qué nos dice? Dios le dice a Moisés, yo soy un Dios que guarda la misericordia a millares, que perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendré por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta una tercera y cuarta generación. Aquí está la clave de todo. ¿Sí? Vamos a verlo por qué. ¿Qué dice Dios? ¿Qué es la iniquidad? Muy bien. La iniquidad es todo lo que tú vienes arrastrando de las personas pasadas de ti, de tus antepasados. Por eso les decía, ¿has conocido o has escuchado que el abuelito era golpeador? ¿Que el papá salió golpeador? ¿Y que el hijo salió golpeador? Es la iniquidad. Hagan de cuenta, para los de que son como de mi edad, los cassettes, ¿se acuerdan que para cambiarlo la cinta tenía que pasar de una ruedita a la otra y viceversa? La iniquidad es eso. La iniquidad es todos los pecados pasados que nunca se pidieron perdón, se vienen acumulando. Dice que llega hasta una tercera y cuarta generación. Muy bien, a lo mejor tú dices, oye, pero yo soy una quinta generación, a mí no me toca. Déjame explicarte. Si tú, por ejemplo, tu abuelo es primera generación, tu papá es segunda generación, tú eres tercera generación, tus hijos serían cuarta generación, ¿verdad? Pero resulta que tu abuelito ya falleció, quedan tres generaciones. Entonces tu papá se convierte en primera generación, tú en segunda generación, tus hijos en tercera generación, tus nietos en cuarta generación. Mientras que esa iniquidad no se rompa, la maldad va a ir de una generación en otra y en otra y en otra. Tú me podrás decir, oye Ricardo, pero yo no tengo la culpa de lo que hicieron mis antepasados. Y fue la pregunta que también yo me hice. Yo no tengo la culpa de lo que hicieron hace 50 años. Yo todavía ni estaba en el planeta. Tengo 44 años. Pues, ¿qué crees? Que todos esos pecados, esa iniquidad, que no se pidió perdón, el enemigo, recuerda el versículo que empezamos, está como león rugiente. Todo eso, él lo toma, lo lleva a la corte y levanta argumentos en contra de ti, en contra de tu familia, en contra de tus hijos. Por eso puedes ver que a lo mejor el hijo salió muy enfermo y los papás dicen, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué mi hijo salió muy enfermo si nosotros, papá y mamá, no somos tan enfermos? Pero resulta que el abuelo sí era muy enfermo.
y que el tatarabuelo se dedicaba a hacer cosas que a Dios no le agradaban. Por eso él dice, se los voy a volver a leer, ¿sí? Porque quiero que quede muy entendido, porque lo que quiero es ayudarlos para que se entienda lo que hoy Dios nos está revelando de las cortes celestiales. Dice, Éxodo 34:7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. La iniquidad dice que perdona. Permítame poquito, por favor. Gracias. Estaban gritando acá afuera. Entonces dice que perdona la iniquidad. La iniquidad es perdonada, pero cuando tú la confiesas. Y lo vamos a ver más adelante. Te dice la rebelión. ¿Qué es la rebelión? La rebelión es tu concupiscencia, tus sentimientos, tu libre albedrío. ¿Sí? Si tú ya sabes, Dios le decía a Moisés, diles, tienes el bien y el mal. Eso lo puedes encontrar en Deuteronomio. Tienen el bien y el mal, decida tú. Dios es un caballero y nos deja que nosotros decidamos. Y hay veces, pues que nosotros cometemos ciertas cosas que no le agradan a Dios. Hay veces que esta carnita nos mete en dificultades, ¿sí? Entonces, también nosotros, si ya traemos la cosecha de lo de atrás, todavía nosotros vamos y le ponemos de nuestra parte. Y luego dice el pecado. El pecado es todo lo que te separa de Dios. Todo lo que te separa de Dios es pecado. ¿Sí? A Dios no le gustan las mentiras y a veces nos tapamos con, es que fue una mentirijilla piadosa. No, mentira es mentira. Es que, ay, fue esto. No, o sea, mentira es mentira. Y es muy clara la palabra de Dios. Por eso con Dios no podemos jugar al sí sabía, no sabía. Dios por eso te dice, o eres frío o eres caliente, pero no seas tibio porque te voy a vomitar. Eso lo puedes encontrar en Apocalipsis, ¿sí? Por eso Él te dice, tú decide. Si te quieres ir por el camino del bien, bienvenido, pero estas son las reglas que tienes que seguir. Si te quieres ir por el camino del mal, es tu decisión, pero también allá va a haber unas consecuencias, ¿sí? Elías lo dijo también a la gente cuando iba a enfrentar a los profetas de Baal. Si quieres estar con Dios, vente con Jehová, pero vente en serio. Pero si quieres estar con los Baales, pues vete de lleno con los Baales. ¿Y cuál fue la respuesta? Bueno, pues que 450 profetas de Baal fueron asesinados porque el Dios de Elías le dio el triunfo a él. ¿Sí? Entonces, vamos a repetirlo. Lo que viene siendo la iniquidad es todo lo que tú vienes cargando de tus antepasados. La rebelión es cuando tu concupiscencia, hace que tú te rebeles, ¿sí? Porque a lo mejor Dios te va a decir, ¿sabes qué? No sé, adorarás al Señor tu Dios y no tendrás dioses más que Él. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Te estás rebelando ante la autoridad, ¿sí? Y el pecado es todo lo que te separa de Dios. Dios te dice, no critiques y vamos y criticamos. Dios te dice, no mientas y vamos y mentimos. Dios te dice, eh, no mates. Y tú me puedes decir, pues yo no maté a nadie. Muy bien, perfecto. Tus manos no. Pero ¿y tu boca? ¿Qué es lo que hablas hacia los demás? ¿Qué palabras salen de tu boca? Entonces, todo eso es darle en la corte celestial argumentos al enemigo para devorarte, para destruirte. Porque como Dios es un Dios justo, Él no puede bendecirte si hay pecado en tu vida. Él no puede darte todo lo que Él te quiere dar si hay pecado.
Y esos argumentos Satanás los utiliza para detener tu bendición, para detener tu provisión. ¿Sí? Por eso Jesucristo, por eso fíjense, ¿qué hacía Juan el Bautista? Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, y eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Sí? Pero Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Jesús predicaba el reino de los cielos en su momento con su gente. Pero también la misma palabra es muy clara. Por eso yo los invito a que tomen su Biblia, a que tengan un tiempo donde ustedes puedan, pero no nomás es leer por leer, sino pedirle al Señor que les dé revelación. Pedirle al Señor que les dé entendimiento de lo que se está leyendo. Entonces, recuerda, el juez es Dios. Lo puedes encontrar en Lucas 18, ¿verdad? Donde te dice el juez injusto y que Dios es un juez justo. El acusado somos tú y yo y todas las personas. Porque no nomás somos tú y yo, sino todas las personas. ¿Sí? El defensor es Jesucristo. Por eso vino a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Hay testigos, los ángeles, pero también los demonios. ¿Sí? Y a lo mejor me vas a decir, pero ahí ¿cómo está la diferencia? Es muy fácil. Cuando tú haces cosas buenas, los ángeles son los que hablan a favor tuyo. Pero cuando hacemos cosas malas, los demonios son los que hablan en contra de nosotros. ¿Sí? Perdón, pero hay una fiesta aquí al ladito, entonces hay mucho ruido, pero no hay problema. Entonces, tenemos que identificar bien eso. Yo te recomiendo que agarres un cuaderno y que empieces a investigar qué hay atrás de ti que tú no conoces. A lo mejor vas a encontrar divorcios, enfermedades, infidelidades, machismo, engaños, rechazo. Todo eso lo está tomando el enemigo para hacer argumentos en contra tuya. En Daniel 7 dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Existen dos libros. El libro del propósito, de tu propósito, cuando dice la palabra que Dios escribió, antes de que tú nacieras, yo ya tenía escrito todo lo que tú ibas a vivir en tu vida, todo tu propósito. Y eso es lo que Satanás te quiere robar, tu propósito. Y el segundo libro es el libro de la salvación, ¿sí? Y ese solamente es, dice la palabra de Dios, que cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador y le rindes tu vida a Él, tu nombre aparece en el libro de la vida. No lo digo yo, vayan a la palabra de Dios y ustedes mismos lo van a poder averiguar. Entonces, si ya tenemos el parámetro, ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos pasa. Quiero que tú empieces a identificar en tu familia qué se mueve, qué hay. A lo mejor puedes decir, ¿sabes qué? Pues es que resulta que pues ya me empieza a sonar la cosa, Ricardo, y resulta que pues el abuelito era borracho, el tío salió también borracho y se murieron de cirrosis los dos y resulta que pues acabo de identificar pues que también mi hijo salió borracho. Es un decir, pero tú tienes que identificar, tú tienes que saber identificar qué argumentos del pasado se le dieron activos al enemigo, qué argumentos tú le diste también al enemigo, ¿verdad? Y por eso tienen un acta de decreto en contra tuya. Y por eso muchas veces tú dices, Señor, pero te he estado pidiendo que me ayudes con este negocio, pero nomás no puedo ver. No puedo ver tu mano aquí, veo nomás puras cosas negativas. Dios es un Dios justo y donde hay pecado no va a poder ayudar. Entonces,
Yo te invito a que tú en un cuaderno empieces a anotar. La próxima semana vamos a ver cómo podemos quitarles esos argumentos al enemigo y darle la vuelta. Darle la vuelta. Esto parece difícil, pero déjame decirte una cosa. Es muy fácil. Pero no estamos acostumbrados a que nos hablen de esto. ¿Verdad? Fíjate. Eh, Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28, 45 es el que vamos a leer. Pero todo Deuteronomio yo te invito a que tú lo veas. Vienen maldiciones y bendiciones. Y ahí es en donde Dios dice, escoge tú, el bien o el mal. Deuteronomio 28, 45 dice, y vendrán sobre de ti estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habías atendido a la voz de tu Dios. Dios nos ama. Dios quiere verte triunfar. Dios quiere verte próspero. Dios quiere verte con salud. Dios quiere verte en armonía, feliz. Pero tienes un abogado acusador. Entonces imagínate, tú le pides al juez que te dé la bendición y de repente te enteras que hay una demanda en contra tuya. Entonces la bendición no puede llegar, porque tienes que arreglar esa demanda. Y va a ser algo que a lo mejor tú nunca lo hiciste, pero los de atrás sí. O a lo mejor los de atrás nunca lo hicieron, pero tú sí lo hiciste. Por eso, cuando vayas a las cortes, tienes que ser sincero contigo mismo y con Dios. Al hombre lo podemos engañar y le podemos dar la vuelta fácilmente, pero a Dios no. Y si tú quieres la bendición, es un momento ahorita de hacer un alto en el camino y empezar a buscar qué hilos no están cerrados, qué puertas están abiertas y necesitas cerrarlas, qué cosas tú hiciste y están activos y te están jugando en contra de ti. Y a lo mejor me puedes decir, pero es que eso no viene para mí. Bueno, Proverbios 26.2. Proverbios 26.2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Qué quiere decir? El enemigo no te puede traer una maldición si no es que tú lo provocas. ¿Sí? Entonces, qué importante es que entendamos que Satanás es nuestro enemigo. No es el diablito ahí de las pastorelas nada más, no. Él te quiere destruir. Él te quiere destruir. Pero Dios te quiere dar la bendición, pero te dice, pues ayúdame. Vamos trayendo pruebas para poder quitar esos argumentos y que pueda llegar la bendición a tu vida. ¿Sí? Puede haber muchos ejemplos. Muchos ejemplos. Noé. Noé se le dijo, el arca, constrúyela. Pero primero dijo la palabra que Noé era un hombre justo. Construyó el arca. Metió a sus 3 hijos, a las novias o esposas de sus hijos, a su esposa. Se acabó el diluvio. Sale Noé. Se pone a hacer como uvas, se emborracha y se queda dormido. Pero se quedó dormido desnudo. Entonces, uno de sus hijos lo ve desnudo y va y le cuenta a sus hermanos. Sus otros 2 hermanos vienen, pero dando espalda hacia Noé para no ver la desnudez de su padre. Cuando Noé se entera, maldice a su hijo y toda esa descendencia fue maldita. Fíjate el argumento que le dio Noé al enemigo en contra de su hijo. Y todo lo que yo les platico me gustaría que vayan y lo busquen en la palabra de Dios. Estamos hablando de Noé. ¿Sí? Pero ¿qué pasó con David? David cuando pecó.
Tuvo que venir el profeta Natán a decirle que él había pecado. David trató como que de guardar las cositas, las apariencias y todo para que no se dieran cuenta, pero te lo vuelvo a repetir, a los ojos del hombre mm, le podemos dar la vuelta a todo mundo, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios mandó a su profeta para decirle a David el pecado que había cometido. Y tuvo consecuencias. ¿Por qué? Porque mientras que no se cortó esa iniquidad, un medio hermano, hijo de David, violó a su hermana Tamar. El otro medio hermano, hermano de Tamar, va y mata a su hermano que violó a su hermana. Otro hijo quiere desterrar a David y quitarle el reino. Entonces la consecuencia fue que toda la familia de David siempre hubo muerte. Hubo muerte y destrucción. Entonces ya vas viendo que las cosas entonces sí van siendo ciertas de lo que te voy platicando. Pero Dios lo que quiere es que tú hoy identifiques eso. Que tú puedas, yo lo hice en su tiempo, agarrar un cuadernito y empezar a ver qué hay del lado sin juzgar. Sin juzgar, porque el único que juzga es Dios. Nosotros lo único que queremos hacer es cortar esa iniquidad. Cortarla para que en tu familia, con tus hijos, con tus nietos y sucesivamente, toda iniquidad desaparezca. Y empieza a notar qué puedes encontrar del lado de con tu mamá, qué puedes encontrar de con la familia de con tu papá, qué puedes encontrar en ti, cómo puedes identificar con las dos familias, ¿sí? En el caso mío, del lado de con mi mamá, pues bueno, a mis tíos pues sí les ha gustado la copita y resulta que los sobrinos, o sea, mis primos y yo, pues también nos gustó la copita, ¿verdad? Entonces, pues sí éramos muy parranderos, gloria a Dios, llevo 10 años conociendo al Señor y todo eso cambió. Cambió de repente, incluso cambió hasta que me dejaran de hablar. Pero no importa, no importa, porque ahora tengo 3 hijos, tengo una esposa, donde lo único que quiero es que la bendición del Señor siempre esté en mi casa. Entonces tú te puedes identificar, como mis tíos, pues si no tienen nada que ver conmigo, pero déjame decirte que sí tienen algo que ver contigo, son hermanos de tu mamá. Entonces, por lógica, la sangre que corre por ti es la sangre también de ellos. ¿Sí? Entonces, tú identifica. Tenemos que ser muy astutos para poder ayudar al abogado defensor a presentar pruebas para que esos argumentos activos desaparezcan de tu vida. Te lo acaba de decir el Señor en Proverbios 26:2. La maldición no vendrá sola, siempre viene por una causa. Alguien, alguien abre la puerta y entra la maldición. ¿Quién de aquí ha detectado en qué momento, fíjense bien, en qué momento entra la humedad a tu casa? Yo me he dado cuenta, pero cuando ya tengo el socavón de agua, o cuando ya la pared se me cayó, o cuando ya se ve ahí la humedad. Pero ¿en qué momento te das cuenta que entró? Así es la maldición. Tú no te vas a dar cuenta, pero la vas a empezar a vivir. Entonces, hoy es un buen momento. Ya conoces la estructura de las cortes celestiales. Es tu decisión. Si hoy tomas eso, empiezas a hacer tu tarea, le empiezas a creer a Dios, te voy a volver a repetir nuevamente los versículos para que tú los busques en tu Biblia, para que tú realmente lo estudies, para que te des cuenta y la próxima semana podamos cortar con eso, quitarle esos argumentos al enemigo y que la bendición venga a tu vida. Éxodo 34:7. Éxodo 34:7 nos habla de cómo Dios puede perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que visita, dice, y visito la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. Te voy a dar un consejo.
La bendición no viene de los hijos hacia los padres. La bendición es de los padres hacia los hijos. Por eso empieza primero diciendo, visito la iniquidad de los padres. Y como los padres hicieron lo malo, me paso con los hijos. Y como los hijos hicieron lo malo, me paso con los hijos de los hijos. ¿Sí? Entonces, Éxodo 34:7. También podemos encontrar el juez injusto. Injusto. Lucas 18, del 1 al 8, que es la viuda. Y ahí te habla, Jesús dice, si esto un juez injusto lo hace, su Padre que es justo, ¿qué no hará por ustedes? Pero no podemos llegar con Dios con las manos vacías. ¿Sí? Nosotros, el acusador, ya lo leímos, el acusador, el abogado acusador, primera de Pedro 5:8, Satanás anda como un león, no dice que es un león, como un león rugiente, viendo a quién devorar. ¿Sí? El defensor, Jesucristo, primera de Timoteo 2:5, primera de Timoteo 2:5, ¿verdad? Y tenemos a los ángeles y a los demonios que son los testigos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Abraham. Porque muchas personas me han dicho, oye, pero ¿cómo que los ángeles? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. Abraham está ahí en su tienda y de repente ve a 3 hombres. Y se acercan, los atiende, les lava los pies, las manos, les da de comer. Y de repente, 2 de ellos dicen, bueno, nos tenemos que ir a Sodoma y Gomorra. 2. Y se fueron, y Abraham los vio. Pero el tercero se quedó con él. Y el tercero le dice, mis ángeles van a destruir estas ciudades. Entonces los ángeles también están al pendiente para abogar por ti. Para ir y decir, ya vieron, fulanito de tal hizo esta buena obra. Pero los demonios también van a estar al pendiente para ir y decir, fulanito de tal ya hizo lo incorrecto. Pero el único que te puede defender, el único intercesor entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. No hay otro más. Él es tu abogado defensor. No le busques por otro lado. La misma palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis te habla que hay una sola persona, el Cordero de Dios que quita el pecado. Su nombre, Jesucristo. No hay otro. Por eso Dios lo exaltó y lo puso en lugares de autoridad. Y por eso Jesús está sentado a la derecha del Padre. ¿Sí? Con este entorno, yo te invito a que hoy hagas un alto en el camino y que te pongas a analizar qué está mal en mi vida, qué está mal en la vida hacia atrás. Yo también investigué y me enteré de muchas cosas que yo ni sabía y que decía, wow, o sea, ¿cómo? ¿Pero por qué? Y luego empiezas a recapacitar y dices, claro, pues por eso no me llegaba la bendición de esto. Pues claro, por eso no me llegaba la bendición de este otro lado. ¿Sí? Deuteronomio 28:45, que te dice, y vendrán sobre de ti todas estas maldiciones y te van a alcanzar. A donde te escondas, te van a alcanzar. Pero fíjate por qué. Por no haber atendido la voz de tu Dios. Por no haber atendido todo lo que Dios te dijo que hicieras para que pudieras quitarte estas maldiciones de ti. Y si alguien tiene duda de la maldición, tenemos Proverbios 26:2. Como el gorrión y su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Algo tenemos que hacer para que la maldición entre a nuestras vidas. ¿Sí? Entonces yo te invito a que hagas ese ejercicio, ¿sí? De que tú anotes qué puedes encontrar en un cuaderno. Anota en un cuaderno. A ver, ¿qué encontré?
pues encontré borrachera, encontré drogadicción, encontré infidelidad, encontré mentiras, encontré robo, abandono, rechazo. Vas a encontrar mucho, el abanico se va a abrir, pero no es para juzgar, es para que tú te identifiques y la próxima semana vamos a ver cómo. Porque ¿sabes qué? Sí se puede. Sí se puede quitar esos argumentos al enemigo, sí se puede entrar a las cortes del cielo y que el veredicto sea a favor tuyo. Sí se puede. Y la próxima semana lo vamos a ver, pero te dejo con esto. Empieza a tener tú pruebas con qué dárselas a tu abogado defensor y que ese veredicto salga a favor tuyo. Esta fue la primera clase de las cortes celestiales. Tienes primero que entender qué se mueve en esas cortes, quiénes son los personajes, quién te acusa, quién te defiende, quién es el que da el veredicto final, por qué te está acusando Satanás, ya vimos ahí por qué es lo que tú cometiste y qué es lo que se cometió con tus antepasados, ¿verdad? Que tú identifiques qué puerta tú abriste o qué puerta se abrió atrás para que la próxima semana podamos cortar con eso y que la bendición pueda llegar a tu vida. Es un trabajo complicado, pero yo le pido a Dios que te dé mucha sabiduría, que te dé mucha inteligencia, que te dé paz, que te dé tranquilidad, pero es por un bien. Es por un bien, es para que entonces Satanás ya no te toque. Porque dice la palabra en Santiago, sométanse a Dios y a su justicia, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Entonces la próxima semana vamos a hacer que el diablo se vaya de nosotros y que esos argumentos se conviertan ahora a favor de nosotros. Que esos argumentos ahora hablen a favor de ti, de tu familia, de tus nietos, de tus hijos, y que sea de gran bendición, de gran bendición. Mira, existe algo que se llama el pacto. Cuando tú pactas con Dios, Dios es fiel y te respalda. Pero para hacer ese pacto, primero tienes que limpiar. Hay que limpiar mucho. Hay que quitar todo el lastre viejo para entonces poder llegar a esas cortes, quitar esos argumentos y tener la victoria. Te mando un fuerte abrazo, espero que este tema, así de corto, pero que realmente primero identifiques contra qué vamos a enfrentarnos. Vuelvo a repetirte, quién es el que te acusa, quién es el que te defiende, a quién están acusando, ¿verdad? Y después de eso, que tú entiendas que la maldición no llega sola, siempre llega con una causa. En cuanto abras poquito la puerta, ahí se mete el pecado. Que tú tengas bien claro qué es la iniquidad, qué es la rebelión, qué es el pecado, y sobre eso vamos a trabajar la próxima semana. ¿Sí? Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, pero sobre todo que el Señor te dé paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y como dice en Deuteronomio, tienes delante de ti el bien y el mal. Ahora te toca decidir a ti. Te mando un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.